Ser Contraste, información que da confianza. Raúl Nuño Marín en la producción y José Antonio Ruiz. De nuevo les presentamos una nueva entrevista sobre el tema de la Escuela del Mariachi en Cocula. Y vamos a estar con el profesor Francisco Javier Salcedo Cepeda, quien ha sido una de las personas más activas en la Escuela del Mariachi, no en los últimos años, pero sí en los anteriores, en donde la escuela estuvo despuntando y trabajando. Véanos, Ser Contraste. Ser Contraste, información que da confianza. Nos encontramos con el profesor Francisco Javier Salcedo Cepeda, con quien platicaremos sobre lo que ha sido la vida de la Escuela del Mariachi en Cocula. Buenas tardes, profesor, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien, Antonio, muchas gracias. ¿Y tú? Pues aquí, mire, este tema tan apasionado del mariachi, en la cuna mundial del mariachi. ¿Cómo nació y cuál fue la primera escuela del mariachi en Cocula? Y no sé si a nivel nacional. Esa es buena pregunta, porque la primera escuela del mariachi nació en la Escuela Secundaria Federal o General, ahorita que ya se dice Cocoya o Cocola, a mediados de los años 80. Esa escuela obviamente era exclusivamente para los alumnos de la institución y sigue vigente hasta la fecha. Todos esos años que tiene, casi prácticamente 40 años que vamos a celebrar en la secundaria de Cocola, tiene funcionando la escuela del mariachi en los alumnos. Esta escuela se hizo a iniciativa del maestro Francisco Nandi Ortega y la promovieron 3 maestros por todos conocidos. El primero fue el licenciado José Moreno, enseguida el maestro Rafael Plazola Armenta y el maestro Manuel Pérez Pérez, que fueron los que trabajaron con los alumnos pues en los primeros tiempos de la secundaria, porque vamos a acordarnos que la secundaria es de 1982. Entonces, obviamente en este año, el 16 de noviembre, se cumplen 40 años de la escuela. Por lo consiguiente, se tienen un poquito menos, si se le puede llamar así, un poquito menos de los 40 años con la escuela del mariachi, en atención a los alumnos que tengan ese perfil, esa característica de ser mariachero. La historia es muy interesante. Hay testimonios fotográficos, incluso hay videos en el cual demuestra claramente que fue la primera institución de Cocula en ese tipo. Ahora, se me hace raro cómo de los 3 maestros, el licenciado José Moreno no es músico. Sí, no fue músico. Más sin embargo, el profesor Rafael y el profesor Manuel Pérez sí son músicos. De cepa ellos. Sí, hay una cuestión interesante con el licenciado Moreno, que sí lo conocemos. Él es apasionado de nuestras tradiciones y entre ellas está el mariachi. Entonces se daban tiempo enseguida de las clases, en una hora libre, para atender a los muchachos. El licenciado Moreno nada más les echaba porras, ¿verdad? Él era que llevaba toda la carga, en el sentido de apoyar a los muchachos, de animarlos, de alguna manera pues estar con ellos, pues ese era su papel y lo hizo excelentemente bien. Además el licenciado Moreno, pues como nosotros sabemos, tiene un altar a la Dolorosa que tiene cerca de 30 años llevándose a cabo cada año. Es paralelo al trido hoy de la Virgen de las Angustias, en Viernes de Dolores. Entonces me consta pues de que el licenciado Moreno trabaja mucho por la tradición de Cocula, especialmente por el barrio pues de la Ascensión, de donde es originario. Mira qué calladito, ¿eh? Sí, está muy interesante. Claro. El tema es muy interesante, sí. Sí, y después de ahí, de la escuela, aunque sigue la escuela del mariachi ahí en la Escuela Federal, hubo otras iniciativas en la iniciativa privada. Sí, efectivamente, la segunda iniciativa corresponde propiamente ya al arquitecto Chito Méndez
Rodríguez, el cual yo tuve gran amistad con él y tuvimos un acercamiento precisamente por la curiosidad que yo tenía por el proyecto que hizo de la Escuela del Mariachi. Él amablemente me proporcionó información escrita sobre el tema de la Escuela del Mariachi, que viene siendo la segunda escuela del mariachi en nuestro municipio, y que originalmente estaba propuesta para ser inaugurada en 1989 y creo que se inauguró en el 90. Es unos meses tal vez de diferencia. Aquí el arquitecto contactó a muchas personas, muchas de ellas ya no están con nosotros, entre ellos está el doctor Elías Nandino, estuvo don Jesús Rodríguez, estuvo obviamente el propio Chito Méndez, estuvo mi cuñado Arturo Virgen García en el comité, varias personas que ya se fueron, el señor Roberto Rodríguez, etcétera, entre otros. O sea, muchos. gente que podía apoyar ese proyecto. Incluso el entonces, tal vez no sé decirte exactamente si él ya era gobernador o tenía otro cargo, el licenciado Guillermo Cosío Vidaurri, que creo que no, más bien fue un poquito antes, esa etapa donde él fue gobernador, no tengo muy bien el dato, pues. Entonces había mucha gente, pues, que lo apoyaba en ese sentido de ese segundo proyecto. Y una de las cosas que se rescata y llama mucho la atención es que él tenía la idea de involucrar a las escuelas. En ese tiempo estaba la escuela secundaria Guadalupe 1, estaba la prepa, estaba la escuela Cocolan, que obviamente pues ya tenía ya ciertos años después de haber sido fundada, y no recuerdo si estaba la escuela Elías Nandino en la secundaria, no recuerdo si ya estaba funcionando o no, pero iba encaminada no propiamente a nivel primaria, sino más bien secundaria y la preparatoria. En esos años sí. ¿Sí? Sí. Sí, ya recuerdo. Sí, porque la secundaria, si mal no recuerdo, empezó como en 1983. Ah, exactamente, sí. Yo recuerdo haber dado por esos años en la escuela de Elías Nandino, en la secundaria, clases, una temporadita. Sí, ya recuerdo bien. Entonces, el proyecto precisamente era ese, o sea, llevar a los maestros a las escuelas, o que los alumnos fueran a un lugar determinado a recibir clase. Había creo que varias sedes, todavía no tengo muy bien la información así muy precisa, porque me dediqué en estos días a trabajar sobre una investigación precisamente por eso, pero el centro, la sede era el Club de Leones. Tal vez en algunos lugares se fue a lo que hoy es la Plaza del Cine, en esa área tenía don Jesús, creo que una bodega, algo así más o menos, sí. Regresamos en un momento, vamos con nuestros patrocinadores.
Y entonces, ese proyecto de Chito Méndez, ¿cuánto tiempo duró? Ese proyecto duró hasta 1993. Que por cuestiones que desconozco se fue apagando la cuestión de la segunda escuela del mariachi, que como yo la llamo. Y entre ellos cabe destacar que estuvo precisamente el maestro Rafael Plazola también en ese proyecto, estuvo el maestro Manuel Pérez, estuvo el maestro Enrique Silva también dando clases, y un mariachero de Estipac, que ahorita no recuerdo su nombre, son los que más o menos recuerdo en base a entrevistas que el mismo maestro Rafael Plazola me comentó. Hay varios alumnos de esa temporada, entre ellos está Manuel de León, por ejemplo, está Oli, que vive allá por el barrio de Santiago, en ese tiempo también estuvo, está Álvaro Patricio, que también estuvo en ese proyecto, y varios alumnos más que optaron por incursionar en la banda. Fíjate qué curioso, en vez de seguir con el mariachi, que era el objetivo, pues se incursionaron en la banda. Obviamente es sumamente interesante porque hay que recordar que la banda también tiene una parte fundamental históricamente hablando en Cocula. La banda también tiene muchas cosas que contar, esa agrupación. Entonces el proyecto pues acabó en el 93, no sé decirte exactamente un mes determinado, pero en el 93 acabó el proyecto de lo que podríamos llamar la segunda escuela del mariachi. Y esa segunda escuela, podríamos decir que parte de haberse acabado el proyecto fue más por la falta de apoyo, o sería por falta de alumnos. Aquí está una cuestión sumamente interesante. Yo pienso que las dos escuelas de las que hemos hablado estaban explorando una situación que estaba sucediendo en ese tiempo, que era prácticamente la falta de músicos. El mariachi Cocula ya estaba viviendo, aunque duró hasta el 2000, estaba viviendo una de sus peores crisis, porque la mayoría de sus elementos nativos ya habían fallecido. Los elementos nativos de Cocula ya habían fallecido, nada más quedaban algunos cuantos músicos. Y se vio pues la gente visionaria, era precisamente tener visión de lo que iba a suceder si las cosas de alguna manera se remediaban. Y esa fue precisamente la intención del arquitecto Méndez, de salvaguardar de algún modo o llevar a cabo pues la continuidad del mariachi coculense con músicos que eran propiamente de la tierra del mariachi, de Cocula. Ahora, para ese tiempo, Chito Méndez, ¿dónde vivía? ¿Aquí en Cocula o vivía afuera? Él vivía afuera, él creo que venía pues esporádicamente pues aquí a Cocula, como siempre lo hizo, pues yo desde que me acuerdo no tenía un lugar fijo en Cocula pues de vivir durante años, tal vez venía por cierta temporada y luego regresaba a México o Guadalajara. Eso es lo que poquito sé que yo puedo comentar del arquitecto. Entonces esa situación lo orilló a él, según me comentó, lo orilló pues a abrir una escuela del mariachi con el propósito de salvaguardar primeramente pues la tradición, que es básicamente lo que se trataba, pues salvaguardar la tradición del mariachi, y que hubiera pues nuevo semillero, obviamente con los alumnos de ese tiempo. Se logró, sí podemos tomar un saldo positivo, porque muchos de ellos siguen todavía en la música. Y no me refiero precisamente a la cuestión del mariachi, sino que siguieron pues de algún modo en otras manifestaciones musicales, pero son frutos precisamente de esa escuela, que no se deben de alguna manera minimizar. Claro. No se debe minimizar, porque obviamente hubo frutos que son interesantes. Profesor, vamos a hacer una nueva pausa. Sí. Vamos con nuestros patrocinadores. Regresamos.
Regresamos con el profesor Francisco Javier Salcedo Cepeda y vamos a seguir platicando con el tema de la Escuela del Mariachi en Cocula. Después de la escuela de Chito Méndez, nace una nueva escuela con la iniciativa del señor Francisco Hernández Nande, Arturo Facundo y apoyados con Rubén Rivera. Así es. ¿Cómo fue ese nacimiento de esa escuela? Bueno, ¿Cómo pues lo conociste? yo podría nada más narrarte sobre lo que me comentó el señor Francisco Hernández, porque yo no estuve desde el inicio de la tercera escuela del mariachi, que se llamó Escuela de Música del Mariachi. Ese era el nombre del cual se tenía en las cuestiones de papelería, vaya, pues, de los avisos. Era Escuela de Música del Mariachi. Según me cuenta el Chico Hernández, el señor Chico Hernández, se juntaron pues Arturo Facundo, el doctor Arturo Facundo, él y el señor Rubén Rivera para seguir trabajando pues en el proyecto de seguir dándole a los alumnos pues la oportunidad de estudiar la música de mariachi. También con la necesidad de sacar nuevos mariacheros, porque nos comentaba el señor Chico Hernández que en ese tiempo ya nomás quedaban 5 mariacheros nativos, sí, de los antiguos en el mariachi Cocula. Sí, el objetivo era prácticamente el mismo, o sea, seguir aumentando o aumentar más todavía los pocos alumnos que había, pues, que habían iniciado sus estudios de mariachi. Entonces, a mí, la escuela empezó en el 22 de noviembre de 93. La fecha la tengo bien presente, pues primeramente por ser Día de Santa Cecilia. O sea, muy seguido de la otra. Muy seguido de la otra, sí, prácticamente siguió la continuación. Y yo entré hasta marzo del 94, más o menos según tengo pues yo mis datos a cuestión de recordar. Por lo consiguiente, se trabajó muy bonito en esa nueva etapa. Estaba como maestro honorario el maestro Enrique Silva. Hay constancia pues fotográficas de que él iba a la escuela Adrián Puga en ese tiempo, pues que ahí estaba la sede de la escuela. Era nada más dominical. Solamente se veían, creo que 4 horas en el domingo, de 10 a 2 de la tarde. Y cuando yo entré, empezamos pues a ver las materias teóricas, porque básicamente a eso me invitó el señor Chico Hernández. Cuestiones de solfeo, de teoría. Para ese entonces, en 1994, que te incluyes en esa escuela, ¿ya cuántos años de experiencia tenías en la música? Bueno, más o menos tenía como 11 años de experiencia dando clase. Ajá. Pero ya de músico empecé yo a los 8 años, en el 76, en el 74, 1974, empecé como niño cantor en el coro de la iglesia con el maestro Manuel Gutiérrez. Esos fueron pues mis primeros inicios, pero ya en cuestión de docencia entré pues prácticamente joven a dar clases como a los 15 años en la escuela Elías Nandino, en la secundaria, y ya formalmente a los 16 en la Academia de Música de la Yamaha, de la Casa Wagner en Guadalajara, en 1984. Ese fue mi primer empleo formal, a los 16 años más o menos. Entonces sí, tenías 11 años cuando ya te integraste tú a esta escuela. ¿Y cómo fue el ambiente, la dinámica de esa escuela? Fue muy interesante porque ahí obviamente se dieron los primeros resultados de los mariachis que son actuales, que se puede decir que son los más grandes ya, pues ya tomaron el relevo del mariachi Cocula y el mariachi Los Yumbos de aquel tiempo, que son el mariachi Cocula y el mariachi Fletes, y el mariachi San Miguel de Tomás Orozco, que también estuvo incluido en ese proyecto. Entonces, obviamente, todos los mariacheros que conocemos de los mariachis Fletes y Cocula, que son los que persisten ahorita, fueron los primeros alumnos de ese tiempo.
y algunos de ellos venían de la secundaria federal. Entonces era como una continuación pues propiamente de la secundaria con la nueva pues la modalidad de la escuela del mariachi. Entonces fue un ambiente muy bonito porque fue experimentación. Básicamente fue eso, ese se puede llamar así la palabra porque nadie era experto en el tema. Había buena voluntad, por ejemplo, de Chico, de Rubén, de Arturo, en hacer kermeses, en hacer eventos, en hacer aquí, hacer acá. Para hacerse de recursos. Sí, para hacerse de recursos. En ese tiempo el doctor Facundo no estaba todavía en la presidencia. No. O sea, era pues prácticamente pues una persona que apoyaba desde su trinchera, pero no desde el ayuntamiento. Entonces, eso fue una parte de experimentar, de invitar maestros a que vinieran de Guadalajara, porque no había aquí, por lo menos cerca. Y el primer maestro que se trajo fue el maestro, según yo recuerdo, puedo estar equivocado, el Guillermo Rojas. Era un maestro pues que prácticamente dominaba todos los instrumentos del mariachi, y él se hizo cargo pues de las primeras clases de los alumnos, aunque después vinieron algunos unos maestros más. Ok, profesor, ahorita vamos a seguir con otro tema interesante. Vamos a hacer un corte y regresamos. Profesor, siguiendo con el tema del mariachi en la escuela, ¿qué pasó después? ¿Hasta qué año duró la escuela de Chico y compañía? Sus amigos Arturo Facundo y Rubén Rivera, entre los tres. ¿Y qué pasó con la siguiente? Sí, bueno, estamos hablando del año ahorita de 1994. Estábamos comentando de que aparte del maestro Guillermo, vinieron otros maestros, como es Agustín Quiles de Atotonilco el Bajo, vino Efraín, un violinista, Roldán de San Martín. Vino Ildefonso Moya también, que tocaba en ese tiempo en el Mariachi Vargas. Estuvieron viniendo varios maestros durante ese tiempo. Lamentablemente la escuela, esa fracción de esa escuela, de la tercera escuela, acabó cuando entró Juan Carlos Orozco. A partir de que llegó Juan Carlos Orozco ya no hubo apoyo para la escuela del mariachi. Y cuando entró el señor Gustavo Cabral,
hubo posiblemente algunos meses, tal vez no duró ni un año, donde se dieron las clases en lo que hoy es el Museo del Mariachi. Creo que en ese tiempo estaba recién inaugurado el Museo del Mariachi, creo que se fundó en el 2000, y ahí teníamos nuestras clases. Llegó a venir Pedro Rey, por ejemplo, el hermano de José Hernández, a darle clases a los mariachis de ese tiempo, que eran prácticamente los mismos. Era el mariachi Coculas, el mariachi Fletes y el mariachi San Miguel, y posiblemente vendrían algunas otras personas de otros mariachis, no recuerdo exactamente bien. Y esa etapa acabó en esa temporadita, estoy hablando tal vez del 2000, no tengo el dato exacto, 2000, 2001 máximo. Ahí se acabó la tercera etapa de la escuela del mariachi. Sí. 7, 8 años, o sea, siempre duró algo. Sí, duró su tiempo. Cabe hacer mención que esos 7, 8 años que duró, digo, también tuvo penurias económicas, ¿no? Sí. O sea, siempre. Y esa es la parte donde se invita pues a la iniciativa privada a que apoye esa parte, ¿no? Sí, se llevaron, obviamente es una plática muy larga porque son muchos recuerdos los que de repente se pueden comentar, pero sí el comité de padres de familia era un comité muy dinámico, muy trabajador en ese sentido. Cuando el doctor Arturo Facundo llegó a la presidencia, pues ya de alguna manera ya se empezó a apoyar a la escuela vía el ayuntamiento. No recuerdo el año, ahorita posiblemente fue en el 94, no recuerdo el año en que entró él a la presidencia, o en el 96, no recuerdo, uno de esos años. Y ya pues de alguna manera ya estaban por lo menos el pago de los maestros asegurados. Pero esa es la parte donde se invita más que nada a que ingrese la iniciativa privada para que no se dependa de un ente público. Sí. ¿Por qué? Porque en el ente público pueden entrar otras personas con otro punto de vista, con otra visión, y se acaba el proyecto. Como usualmente sucede. Sí, eso no se puede negar. Ahora, en la cuarta y última versión de la escuela en mariachi, ha habido un híbrido entre la escuela y los grupos de mariachi independientes con maestros, ya sin estar en la escuela también. Sí, en la última parte de la escuela, que se llama ahora Escuela Regional del Mariachi, porque se pretendía y obviamente se cumplió el objetivo de que vinieran personas de otros lugares del estado de Jalisco, no solamente fuera una escuela local. Ese proyecto lo hizo el arquitecto Daniel Montelongo, el proyecto todavía lo conservo, el proyecto original, sobre las ideas bases de la nueva escuela. Estábamos esperando esas administraciones después del 2000 y solamente llegó Antonio Vázquez, y ya casi para salir en el 2006, el 30 de abril, se inauguró la Escuela Regional del Mariachi en el CECITEC plantel número 4. Ahí empezamos a tener nuestras primeras clases el maestro Trinidad Montelongo y yo. Fuimos los fundadores de esta escuela, que todavía funciona. Somos los fundadores, ellos, el maestro Trinidad y yo. Sí. Ahora, de esa parte, el año pasado hubo iniciativas por algunos candidatos que decían, es que hay que profesionalizar la escuela. ¿Qué tan viable es eso y quién se va a echar a ese trompo al uña? Perdón la expresión, pero hay gente que ha dicho, no, pues es que necesitamos que se profesionalice la escuela para que los alumnos salgan con un título. Sí. Aquí quiero hacerles una mención muy interesante. A partir de que entró el licenciado Héctor Castillo, estuvo la señora Julia Solórzano y Manuel Sevilla en la cuestión cultural. Y Manuel Sevilla en lo particular me ayudó mucho para oficializar la escuela. En el 10 se hicieron los planes y programas de la escuela. 2010. El maestro Trinidad Montelongo me ayudó y tu servidor también hicimos los planes y programas para 3 años, porque era el requisito que nos pedía. ¿Quién nos pedía? Fuimos a tocar puertas al Instituto Cultural Cabañas. Había una propuesta de ir a la universidad,
de Guadalajara, y había una propuesta del IDELF, no sé si ya todavía sigue ese programa. Entonces está muy interesante ese tema que tocaste. Bueno, sí. Ahora, para ir cerrando y terminar el tema con la escuela del mariachi. En 1993-94 teníamos necesidad de músicos. En la actualidad tenemos buena cantidad de músicos. Sí. ¿Qué haría falta para que esos músicos den un paso hacia la calidad para ser un mariachi profesional, un mariachi internacional? Bien, aquí hay, qué bueno que tomas ese tema porque es una cuestión muy interesante. La cuestión no es solamente tocar lo puede hacer cualquiera. A un niño se le puede enseñar y en base a ciertos ejercicios toca. Eso no tiene ninguna ciencia. Un músico de mariachi debe de ser completo, y me refiero a que debe estudiar como debe de estudiar. Todas las materias teóricas como son solfeo, historia de la música, historia del mariachi, que no hace dado y es extraño porque estamos en la cuna del mariachi y de repente le preguntas a alguien en particular sobre cierto tema y no lo conoce, sobre algún mariachi antiguo no lo conoce, sobre algún instrumento en particular no conoce el dato. Muchos alumnos lamentablemente no tienen una capacitación completa de cómo leer partituras, de cómo tener una técnica en un instrumento determinado. Entonces es importante que el músico sea completo, que la educación musical sea completa, sea quien la dé de una manera muy honesta pues a sus alumnos, no parcial. El objetivo no es ganar dinero, yo pienso que no es el objetivo principal ganar dinero, sino primeramente tener una preparación y enseguida proyectarse para ganar dinero, porque efectivamente no está peleado el arte con el hecho de ganar buen sueldo. ¿Y ahorita no están empezando al revés? Digo, es un punto de vista, a lo mejor yo estoy equivocado por ser un neófito en el tema, pero al final de cuentas se ponen a trabajar los mariachis desde muy temprana edad cuando no tienen todavía una preparación adecuada. Yo pienso que sí, yo ahorita ya estoy un poquito desligado de la cuestión del ambiente del mariachi, pero sí se notan esas características de falta de preparación. Es bueno tener aspiraciones en ese sentido, pero yo pienso y sigo insistiendo de que la preparación primero es fundamental. Profesor, ¿algún objetivo adicional que tenía la escuela del mariachi? La Escuela Regional del Mariachi, que fue la última etapa en la que perdura todavía, obviamente el objetivo principal era preservar el mariachi en su forma moderna, vaya pues. Ese era el objetivo principal. Sin embargo, como ya en ese tiempo ya estaba a cargo de la escuela, yo pude de alguna manera involucrar a los alumnos en otras vertientes de cuestiones musicales que no eran propiamente de mariachi. Una que es la más importante de todas, que era el mariachi tradicional. El tema del mariachi tradicional estaba latente desde el mariachi Tierra Bonita de la licenciada Elizabeth Balcázar. Y luego de repente había un mariachito de Alvarito Patricio, por ahí andaba, pero no había nada pues nada muy formal. Y en 2010 empezamos a estudiar el primer intento del mariachi tradicional, y tocamos en el 2011 en el Tendido de Cristos que se hizo en ese tiempo. El Tendido de Cristos y la visita a los 7 templos en 2011. Ese fue en un programa no recuerdo ahorita el nombre, de un programa gubernamental, donde hubo la oportunidad de que el mariachi tradicional tocara en los tendidos de Cristo que se hicieron en ese tiempo. Después fue la estudiantina, se hizo una estudiantina, el maestro Hugo Buenrostro me hizo favor de apoyarme con la estudiantina, y ya teníamos estudiantina y ya teníamos el mariachi tradicional.
Después fue un cuarteto de cuerdas, de violín, viola, violonchelo, y 2 violines, viola y violonchelo, y una orquesta de metales. Después involucré al coro San Sabás, que en ese tiempo existía, de la parroquia. Entonces todos esos grupos estaban conformados en la escuela. Y obviamente estaba la parte fundamental, pues que era el mariachi. Entonces ese proyecto duró hasta 2016, hasta donde yo estuve en la escuela, hasta el 2016. Y fueron tiempos muy bonitos porque había diversidad y había respeto al gusto de los alumnos. O sea, no nos cerramos en el sentido de puro mariachi, es que tiene que ser puro porque ahorita mariachi. es puro mariachi. Ahorita es puro mariachi, sí, obviamente, pero en ese tiempo sí se abrieron la oportunidad a otras expresiones musicales y se llevaron a cabo con buen resultado. Hay evidencias también de fotográficas, de videos, de sus participaciones, sobre todo en el novenario de la Virgen, en el recital a la Virgen de las Angustias. Sí, hubo muchas cuestiones interesantes. Por ejemplo, en el mariachi tradicional logré consolidar los 25 minuetes que tengo ya como tal de la tradición de Cocula, que hasta ahorita no he hallado uno más. Entonces el mariachi tradicional me obligaba de alguna manera a ser investigador, aficionado, pues, en el sentido de ir buscando pues el repertorio olvidado del mariachi tradicional, que es otro tema sumamente interesante porque también se debe de salvaguardar todo ese repertorio, porque no es propiedad de una persona en particular, sino que es propiedad de todos nosotros. Ese tema ya lo habíamos platicado, Sí. de salvaguardar Sí, ese tesoro de Cocula. así es. Pero volvemos a lo mismo. Llegan administraciones, pasan administraciones y nadie quiere responsabilizarse de eso. Y por las personas nos vamos, las instituciones no. Ojalá haya alguien con esa iniciativa, con esa visión de poder resguardar esa parte importante, ¿no? del mariachi tradicional. Sí, sobre todo los minuetes, no sé si comentamos en la anterior entrevista, se debe de hacer un registro especial. No es ir al indautor y registro esto, ¿no? Lo que pasa es que es un patrimonio vivo de una comunidad, no es de una persona en particular. Entonces ahí debe de estar involucrado el gobierno municipal y debe de estar involucrado las personas, el comité o quien hizo las transcripciones de las melodías o quien tiene material para demostrar pues el hecho de que es un patrimonio de una comunidad. Ahí, ¿qué sugieres que se haga? Por ejemplo, hacer alguna propuesta por parte tuya y algún grupo de personas para pues llevarlo a, no sé, al gobierno o a alguna asociación. ¿Qué podemos hacer ahí para...? Sí, básicamente es hacer una propuesta. Se puede hacer obviamente por individual, pues, pero también puede haber un comité, ciertas personas donde se tiene que llevar la propuesta al gobierno municipal y ellos que apoyen como instancia oficial, pues. Ese es el requisito. Para terminar la entrevista, profesor, ¿qué sugieres tú en ese aspecto? O sea, tú tienes la iniciativa. ¿Por qué no armas un grupo? De hecho, ya tenemos un grupo, todavía está de alguna manera volando porque no lo hemos aterrizado, se llama Colectivo Cultural Cocula, en el cual estamos involucrados muchos músicos que tenemos pues la misma idea de salvaguardar nuestros tesoros. Está entre ellos también el taller de literatura Elías Nandino, que son personas muy capaces, muy letradas en ese sentido. ¿Pero qué hace falta para aterrizarlo? Aterrizarlo es juntarnos, hacer la propuesta y llevarla al gobierno, porque es necesario, básicamente es necesario llevarlo para que por medio de una instancia oficial se tengan que registrar como patrimonio del pueblo de Cocula los minuetes. Ahorita estamos hablando primeramente de los minuetes.
Y enseguida de todo el material del Mariachi Salinas, que nos dejó infinidad de piezas y que estoy trabajando con ellas, estar transcribiendo todo el repertorio del Mariachi Salinas, que son cerca de 100 melodías que tenemos todavía salvaguardadas de ellos. Es un tesoro enorme. Es un tesoro enorme y Sí. pues digo, el tiempo pasa volando. Sí. Pues profesor, le agradezco su tiempo. Muchas Vamos a ir platicando con usted de otros temas en otras entrevistas. Por lo pronto le agradecemos su presencia. Sí, y muy su amable. tiempo. Muchas gracias. Ser Contraste, información que da confianza.